Muy buenas tardes, ingeniera. Nuestro grupo está conformado por 4 integrantes: Bustos Luis, Quiñones Joy, Bejarano Diana y mi persona, quien les habla, Guamán Yareli. El día de hoy les vamos a dar a conocer la clasificación de las válvulas, lo que todo futuro profesional que somos nosotros debemos aplicarlo en la industria petrolera. Para ello debemos primeramente saber qué son las válvulas. Las válvulas son aquellos dispositivos que se encuentran regulando el flujo y la presión de dentro de un sistema, abarcando que cumplen un rol muy importante en el control y la dirección del flujo de un sistema y el estrangulamiento de los caudales en las tuberías. Están clasificadas en dos, en según su movimiento y según su accionamiento. En según su movimiento tenemos la multivuelta y la cuarto vuelta. La multivuelta requiere varias vueltas al volante. En cambio, la cuarta vuelta, esta se necesita un giro de 90 grados para poder abrir y cerrar el flujo. Según su accionamiento, tenemos las manuales y la automatización. En las manuales, como mismo dice, que esa requiere de una persona para poder controlarla. Y en la automatización, estas son controladas automáticas, no requieren de un humano. También tenemos los tipos de válvulas vistas. Tenemos la válvula bola, que sus partes están compuestas por vástago, asiento, el cuerpo, el empaque de vástago y la apertura de cierre y apertura. También tenemos la válvula mariposa, sus partes están en la manija, el borde indicador, la junta torca, el cojinete, el disco, el asiento y el vástago. Esta se utiliza en espacios reducidos. También tenemos la válvula compuerta, que sus componentes son la manija, la estopa, el vástago, el cabezal y el cuerpo y la compuerta. Estos sirven para abrir y cerrar el paso de un fluido. Las partes de una válvula de globo tenemos el volante, el bonete, el vástago, el disco, el empaque, el asiento y el empaque. Estas se utilizan para regular el flujo. También tenemos la válvula aguja. Sus partes están por el mando, el resilente, la rosca del vástago, la unión giratoria, el vástago endurecido y el diseño de vástago con cierre de seguridad. Sus aspectos importantes es que tienen una función específica dependiendo del proceso que se esté realizando en el trabajo. También elegir una válvula adecuada mejora la seguridad y evita las pérdidas y permitiendo controlar el flujo y el petróleo del gas. También tenemos que, para concluir, las válvulas son componentes fundamentales e importantes en la industria petrolera del gas, ya que con ellas se permite controlar el flujo, regular la presión y garantizar una buena seguridad y un buen funcionamiento en la industria. Tenemos la válvula mariposa, que hemos elegido de las 4 que tocaba investigar. Las válvulas se utilizan un disco giratorio para cerrar y regular el flujo de un fluido en la tubería. Sus partes que componen el sistema de retención, el eje, bujes, el asiento, el sello, la brida de montaje, borde al disco, la conexión del disco y el eje y el disco. Su función es que se basa en un disco giratorio ubicado de forma central dentro de la tubería. Cuando el disco está alineado con el flujo, el medio circula libremente. Al girarlo al 90 grados, el paso queda completamente cerrado. Una de sus ventajas es que ocupan poco espacio, el disco gira a 90 grados para cambiar la posición, son aptas para el agua, aire, aceites y otros fluidos. Son adaptables a distintos tipos de tuberías. Una de sus ventajas es que los fluidos viscosos y corrosivos tienden a desgastar los discos. No es la mejor opción para los fluidos con sólidos abrasivos. Y la última es que el disco permanece dentro del flujo, generando una pequeña pérdida de presión. Estas son utilizadas para controlar el flujo y el cierre de emergencia en redes de transporte de hidrocarburos y también porque regulan el flujo del agua, el enfriamiento, aire comprimido o los fluidos auxiliares dentro de las instalaciones petroleras. Aquí tenemos un diagrama sencillo, que tenemos que la válvula de mariposa es el principal, de ahí viene el flujo donde pasa, donde se abre a 90 grados. Aquí en el disco paralelo al flujo es donde procesa todo el fluido, pasa. Al momento de cerrarla se gira a 90 grados, aquí es donde el disco bloquea ya el paso del fluido. Estas
son usadas en la producción para controlar el flujo de líneas de proceso, en lo que es de transporte, en los oleoductos y gaseoductos, en almacenamientos como los tanques y sistemas de distribución, en la refinación para controlar fluidos en diferentes procesos industriales. Un dato importante que generalmente no se utiliza como una válvula principal de control de presión en perforación, sino como un auxiliar que ayuda bastante. Muchas gracias. Válvulas. Como primer válvula, el macho lubricado, que como podemos observar aquí, tiene sus principales componentes, su funcionamiento, sus ventajas, desventajas. Ya le voy a explicar eso. Tenemos como segunda válvula el macho no lubricado, que como pueden ver aquí, tenemos lo mismo, sus principales componentes, entre otros. Como por tercera y último, por tercera y última válvula es la retención pistón check. Bien. La válvula de macho no lubricado. La válvula se denomina válvula de macho lubricado, también conocida en inglés como lubricate plug valve. En un dispositivo que controla el paso de fluidos mediante un tapón giratorio y utiliza un lubricante para mejorar el sellado y reducir la fricción. Esta válvula pertenece al grupo de válvulas de cuarto de vuelta, lo que significa que solo necesita 90 grados para abrir o cerrar el flujo. Se caracteriza por tener un lubricante especial que ayuda a sellar y proteger las partes internas. Eh, Ahora sí, principales componentes. Los componentes más importantes son el cuerpo, el macho, el vástago, el sistema de lubricación, sus sellos y el bonete. Una breve definición de cada componente. El cuerpo. El cuerpo es la estructura principal que contiene todos los elementos. El macho o plug es la pieza giratoria que permite o bloquea el paso del fluido o de los fluidos. Tenemos el vástago. Perdón. eh, Transmite el movimiento hacia el motor, perdón, hacia el macho. Tenemos los sellos. Los sellos evitan fugas, son las partes que tenemos que tapar para que no se escape los fluidos. Como por último tenemos el bonete, que es la tapa superior de la válvula. Cada uno de estos componentes cumple una función esencial para el correcto funcionamiento del sistema. Eh, Tenemos su principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento es sencillo. Cuando el orificio del macho está alineado con la tubería, el fluido pasa libremente cuando se gira 90 grados. El flujo se bloquea completamente. El lubricante forma una capa que reduce la fricción y asegura un cierre hermético. Eh, Definición de principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento viene siendo em, la forma en que un equipo realiza su operación. Perdón, tenemos lo que son sus ventajas y desventajas. Como ventajas tenemos que tiene un excelente sellado, es de alta resistencia a presión, aguanta cualquier tipo de presión. Tenemos también que tiene una operación rápida, muy importante eso. También funciona bien con fluidos viscosos. Las desventajas, tenemos tres. En esta parte tenemos tres, las cuales son que pues requieren mantenimiento constante. El uso del lubricante es adicional, o sea, si uno quiere lo usa, si no, no. Y por último, tenemos que puede contaminar el fluido, cualquier tipo de fluido. Definiciones en esta parte de ventajas y desventajas. Las ventajas es el beneficio del equipo y las desventajas es la limitación o aspecto negativo. Tenemos lo que son las aplicaciones en la industria petrolera. Tenemos que esta válvula se utiliza en cuatro partecitas.
Como primer parte en el transporte de petróleo crudo, como segunda parte en los sistemas de gases naturales, como tercera parte en los procesos con trabajos que vayamos a usar fluidos muy pesados. Eh, Cuarta y última parte, se utilizan en las líneas que requieren dicho cierre hermético. Definición en esta parte, tenemos lo que es la aplicación. La aplicación viene siendo el uso específico de un equipo dentro de un proceso industrial. Tenemos lo que aquí, como podemos ver, ubicación dentro de las operaciones petroleras. En esta aquí se encuentran en diferentes etapas, como en la producción, el transporte, la refinación y el almacenamiento. La producción, aquí, esta viene teniendo el control del flujo en superficie. El transporte puede ser transporte oleoductos o gasoductos. En sus refinaciones son o tienen procesos industriales. En el almacenamiento, lo que viene siendo los tanques. Eh, las operaciones petroleras son todas las actividades relacionadas con la extracción, transporte y procesamiento del petróleo. Eh, para entender mejor, en esta parte, en esta válvula, se ha recomendado observar un diagrama donde se identifique el macho, el cuerpo, el sistema de lubricación y el flujo. Un diagrama es una representación gráfica que facilita la comprensión de un sistema. En conclusión de esta válvula, la válvula de macho lubricado es muy importante en la industria petrolera porque ofrece un excelente sellado, alta resistencia y confiabilidad en condiciones exigentes. Como segunda válvula tenemos la válvula, el macho no lubricado. En esta válvula tenemos que, este, es un tipo de válvula de cierre y control que utiliza un elemento giratorio sólido, denominado macho o plug, para abrir o cerrar el paso del fluido sin necesidad de lubricaciones adicionales. Este tipo de válvula se caracteriza por tener un diseño compacto y sencillo. A diferencia de las válvulas de macho lubricadas, no requiere grasa o aceite para reducir la fricción, ya que emplea materiales especiales como politetrafluido eh, o etileno, que es un polímero con baja fricción y alta resistencia química. Esto permite un funcionamiento más limpio, reduce el mantenimiento y evita la contaminación del fluido transportado. Eh, Vamos a lo que son sus principales componentes. Tenemos, como podemos ver aquí, el cuerpo, el macho, los asientos, el vástago, el sistema de accionamiento, empaques o sellos. Bien, cuerpo de la válvula, este componente viene siendo la estructura externa que contiene todos los componentes internos y soporta la presión del sistema. El macho o plug, esta viene siendo la pieza eh, cilíndrica o cónica con un orificio interno que gira para permitir o bloquear el fluido. Tenemos lo que son los asientos. Esta viene siendo las superficies de contacto, generalmente de material sintético, que aseguran el sellado entre el macho y el cuerpo. Tenemos lo que es el vástago. Este viene siendo el eje que conecta el macho con el mecanismo de accionamiento y transmite el movimiento de giro. Tenemos el sistema de accionamiento. Esta viene siendo el mecanismo que permite operar la válvula. Ya la válvula puede ser manual, eléctrica o neumática. Tenemos lo que son los empaques o sellos.
Estos vienen siendo los elementos que evitan fugas hacia el exterior de la válvula. El funcionamiento se basa en el movimiento rotacional del macho, ya que cuando el orificio del macho está alineado con la tubería, el fluido fluye libremente, sin ningún problema, corre tranquilamente. Cuando el macho gira, en cambio, cuando el macho gira a 90 grados, el orificio queda perpendicular al flujo, bloqueándolo completamente. Este sistema permite una operación rápida y eficiente, ideal para procesos que requieren apertura o cierre inmediato. Tenemos aquí como podemos ver las ventajas y desventajas. Las ventajas no requiere lubricación. ¿Por qué? Porque reduce costos y evita contaminación a varios fluidos o a gran parte de fluidos. El buen sellado. Los materiales sintéticos garantizan menor fuga. Operación rápida. Solamente se necesita un cuarto de vuelta, lo que es 90 grados. Diseño compacto. Este ocupa menos espacio en las instalaciones. El bajo mantenimiento. Tenemos lo que es el menor desgaste por ausencia de varios lubricantes o de unos que otros lubricantes. Tenemos lo que podemos ver las desventajas. Tenemos el desgaste por fricción. En condiciones severas se puede deteriorarse más rápido. Tenemos lo que son las limitaciones de presión y temperatura. No siempre es adecuada para condiciones extremas. Tenemos el costo inicial mayor, que este es debido a los materiales especiales. Tenemos la operación más dura si no se mantiene. Puede requerir mayor esfuerzo. Tenemos las aplicaciones en la industria petrolera, perdón. Se utiliza principalmente en sistemas donde se necesita control rápido del flujo, como transporte de petróleo y derivados, sistemas de distribución de gas o distribuciones de gases, manejos de fluidos corrosivos, líneas de procesos en las áreas petroleras como por ejemplo las refinerías. Eh, Ubicación dentro de las operaciones petroleras. En esta tenemos lo que viene siendo la producción, el transporte y la refinación. Producción tiene el control de flujo desde los pozos. El transporte, en esta de aquí son las regulaciones en oleoductos o gasoductos. En las refinaciones tenemos los controles de procesos químicos y transferencia de fluidos. Bien, como por última válvula tenemos la retención pistón check. La válvula de retención, perdón, la válvula de retención tipo pistón es un dispositivo automático que permite el flujo del fluido en una sola dirección y evita su retroceso mediante el movimiento de un pistón interno. Este tipo de válvula pertenece a las válvulas de retención o check, cuya función principal es proteger equipos y tuberías, evitando el flujo inverso. Su diseño incluye un pistón que se desplaza dentro de un cilindro en respuestas eh, a cambios de presiones, lo que la hace ideal para sistemas de muy alta presión. Este, Como podemos ver aquí, también tiene lo que son componentes principales. Aquí tenemos el cuerpo, el pistón, el asiento, la guía del pistón, eh, tenemos el resorte y la tapa. El cuerpo es la estructura que contiene todos los elementos internos. El pistón es el elemento móvil que se desplaza para abrir o cerrar el flujo. El asiento es la superficie donde el pistón se apoya para sellar
herméticamente, perdón. Guía del pistón. Mantiene el movimiento alineado y evita desviaciones. O sea, tenemos resortes. Ese son los dispositivos opcionales que ayudan a cerrar la válvula cuando no hay presión suficiente. La tapa, más conocida como bonnet, es la parte removible que permite el mantenimiento interno. Tenemos lo que son los principios de funcionamiento. Aquí, en esta parte, el funcionamiento depende de la diferencia de presión. Cuando la presión de entrada es mayor, el fluido empuja el pistón y permite el paso. Cuando la presión disminuye o el flujo intenta invertirse, el pistón baja y sella el asiento. Esto evita el retorno del fluido, protegiéndolo, protegiendo equipos como bombas o compresores. Tenemos sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas tenemos tres partecitas o tres aspectos. La primera partecita es que evita el flujo inverso, ya que, ¿por qué lo evita? Porque protege el sistema. Funcionamiento automático. No requiere intervención humana. Alta resistencia. Soporta condiciones exigentes. Reduce el golpe de ariete. Disminuye daños por cambios bruscos de presiones, no de una sola presión, de varias presiones. Desventajas. Perdón. Aquí tenemos dos partecitas, que es la caída de presión y el mantenimiento necesario. En la caída de presión, el diseño interno genera resistencia al flujo. Mantenimiento es necesario, especialmente con fluidos sucios. Eh, Comparada con otros tipos de válvulas check. Tenemos lo que son las aplicaciones en la industria petrolera. Eh, Tenemos aquí hay varias aplicaciones, como sistemas de bombeo de crudo, líneas de producción de petróleo y gas, equipos de compresión, sistemas de inyección, protección de tuberías, ubicación en operaciones petroleras, producción y transporte. También en esta válvula también, casi en todas las válvulas, tenemos lo que son las producciones y los transportes en las aplicaciones en la industria petrolera.